estamos aquí reunidos con la gran intención de profundizar en las verdades que Jesús nos da sobre este reino de la voluntad de Dios a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Con ustedes, como siempre, Belén María Moreno, una hermana más en este caminar. Iniciemos entonces pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, abraza las almas de tus fieles en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y enseñándonos este reino de la voluntad de Dios. María, Madre y Reina de la divina voluntad, acompáñanos, ven en nosotros a vivir este momento de oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la sesión número 21 y meditaremos las verdades que nos traen los capítulos del volumen 11 de octubre 2, noviembre 18, noviembre 27 de 1913 y marzo 8 de 1914. Como sabemos, los capítulos se escogen de acuerdo al tema, y cuando podemos decir que tienen un denominador común en el tema, los tomamos porque nos ayudan a profundizar esa verdad. Y la verdad que hoy vamos a profundizar a través de esos capítulos, y por supuesto será una tarea el proponernos vivirla, es el de quien hace la voluntad de Dios puede decir: no soy yo, es Jesús en mí. Es decir, aprender a dejar que la vida de Jesús sea en nosotros. Por supuesto, eso implica una pérdida de nuestra vida. No puede Jesús vivir en nosotros mientras nosotros sigamos viviendo en nosotros mismos. Vamos a entender esta verdad leyendo lo que Jesús le enseña a esta sierva de Dios y que por medio de ella nos enseña a nosotros. El primer capítulo de octubre 2 de 1913 titula: Quien hace la voluntad de Dios puede decir que su vida ha terminado. Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mí. Es importante estas introducciones que hace Luisa, porque Dios a ella le enseña en todo, y con ella a nosotros. Jesús se le muestra dentro. Es un decirle: estoy en ti. Ya no eres tú, soy yo en ti. Estamos viviendo una misma vida, tú y yo. Y la vida que estamos viviendo es mi vida. Y Jesús, Luisa lo ve tan fundido con ella, tan unido, tan uno, que así se expresa. Dice: veía sus ojos
en los míos, su boca en la mía, y así de todo lo demás. Mientras Luisa contemplaba eso, Jesús le habló y le dijo: hija mía, mira a quien hace mi voluntad, y cómo me fundo y me hago una sola cosa con ella, me hago su vida propia. Porque mi voluntad está dentro y fuera del alma. Se puede decir que es como el aire que ella respira, que da vida a todo en ella, como luz que hace ver todo y hace comprender todo. Calor que calienta, que fecunda y hace crecer. Corazón que palpita, manos que obran, pie que camina. Y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Cuando la voluntad humana se une a mi querer, se une a mi voluntad, se forma mi vida en el alma. Vamos a detenernos en la descripción que Jesús hace, esa comparación que hace entre, él dice, la voluntad, mi voluntad está fuera y dentro del alma. Y hace una comparación para que lo entendamos. Entonces dice, el aire que ella respira. Nosotros continuamente respiramos aire, continuamente respiramos y exhalamos, continuamente. No lo sentimos. Y hay un aire fuera, que es el que inhalamos, aspiramos, y un aire dentro, que nos alimenta, que da vida, que oxigena todo el cuerpo. Y no lo sentimos, pero ahí está. Está produciendo vida. Es lo que le da vida a todo lo que hay en nosotros. Luego toma la luz que hace ver todo. La luz del sol, que es la que nos da la claridad para nosotros percibir todo lo que nos rodea, la naturaleza, las cosas que vamos a tomar, que vamos a utilizar. La luz nos proporciona ese beneficio de distinguirlo todo, de verlo todo. Esa es la voluntad de Dios, que también está dentro de nosotros y fuera, porque la luz, nosotros tenemos una luz interna en los ojos y una luz externa. Puede haber luz externa, pero si no hay luz interna, en el caso de los ciegos, por daños en la pupila o en los ojos, ellos no pueden ver. Uno para poder ver necesita luz interna y luz externa. Podemos tener luz interna, pero si no hay luz externa, no vemos. Y así es la voluntad de Dios. Nosotros no sentimos la luz, disfrutamos de ella, pero no podemos decir que la sentimos, ni la de dentro ni la de fuera. Sigue comparando, dice, calor que calienta, que fecunda y hace crecer. Y ese calor lo sienten todos, tanto los que están en clima frío como en clima caliente. En clima frío, Dios proporciona un grado de calor tal que las personas no se congelen. Porque hay calor, por eso hay una temperatura que el cuerpo puede resistir. Igual en los lugares cálidos, el calor es graduado. Si fuera un calor sin medida, moriríamos. Y ese calor, ¿qué hace? Calienta, fecunda y hace crecer de manera silenciosa. Un corazón que palpita continuamente, ininterrumpidamente, que le da vida a todo y que
pasa desapercibido porque ni lo sentimos, y unas manos que obran y un pie que camina. Así es la voluntad de Dios, está dentro y está afuera. Por eso es importante reconocerla. Él dice, quien vive en mi voluntad, no solo se une a ella, sino que la reconoce. Es importante reconocerla, tenerla presente. ¿Para qué? Para formar la vida de Jesús en nosotros. Esa vida, ¿cómo se va formando? De manera silenciosa, inobservada. No lo van a observar ni los que están fuera de nosotros, ni nosotros tampoco. Si el Señor lo proporciona, en algún momento nos lo hará sentir de una manera espiritual o sobrenatural, y si Él quiere, como se lo hizo sentir a Luisa, pues de una manera perceptible, pero lo normal es que se dé sin que lo sintamos, pero se da. En eso es lo que tenemos que creer. Porque el fin de este vivir en la voluntad de Dios es que Jesús viva en nosotros. Porque para eso fuimos creados. El Padre nos creó para encontrar a su Hijo en todos nosotros. Jesús continúa enseñándole a Luisa. Luisa, después de la comunión, dice ella, le estaba diciendo a Jesús, te amo. Y él le dijo, ¿quieres amarme de verdad? Jesús, Jesús, te amo con tu voluntad. ¿Por qué le dice Jesús? Con esto nos está enseñando muy claramente que hay una gran diferencia entre los actos hechos con nuestra voluntad, por muy bellos, grandes, buenos, admirables que sean, a un acto simple hecho con la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice, dime, te amo con tu voluntad. Y es porque hay esa gran diferencia. Ella le dijo te amo, y ese te amo que le estaba diciendo era sincero. Era expresión de lo que ella sentía por Jesús. ¿Y por qué Jesús le corrige? Porque Jesús ya no quiere recibir amor humano, sino divino. Él solo merece el amor divino. Y ese amor divino solo se lo podemos dar con su misma voluntad. Y continúa Jesús diciendo, y como mi voluntad llena cielo y tierra, tu amor me circundará por doquier. Y tu te amo se repercutirá arriba en los cielos y hasta en lo profundo de los abismos. Ese te amo con tu voluntad tiene un valor universal, una trascendencia eterna. Por eso ese te amo va a resonar por doquier, no solo en la tierra, sino en los cielos y hasta en el profundo de los abismos. Lo amaremos donde nadie lo ama. Allí sentirá Él nuestro amor. Suplirá el amor de los condenados que no lo aman. En nuestro te amo estaremos llenando esos vacíos de amor que dejaron los que están en el infierno. Y termina Jesús explicándole, así si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, lo dirás unida con mi voluntad. Y llenarás cielo y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos. Es un detalle que puede parecer insignificante, pero que es de un valor inmenso y de un significado profundo. Y así Jesús nos va enseñando a aprender a vivir en este reino. ¿Cómo han de ser nuestras oraciones en este reino? Y al enseñárnoslo, pues por supuesto que nos deja la tarea
porque ahora que nos toca a nosotros practicarlo, hacerlo vida. Y termina explicándole así: en mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. Me parece tan importante esto, porque a veces se mira estas verdades y este caminar en la voluntad de Dios como algo muy complicado, como algo muy por encima de nuestras capacidades. No, Jesús dice que su voluntad es simple. A veces somos nosotros los que la complicamos. Son simples los giros. Los giros son algo simple, que se va dando en el alma en la medida en que el Espíritu Santo va actuando en ella esa vida de amor. No se necesitan composición complicada de palabras, de frases, de oraciones, no. Como decía Santa Teresita, es un impulso del corazón. Fáciles. Lo fácil está al alcance de todos, desde los más pequeños, desde los menos intelectuales. Pero eso sí, son fáciles, son simples, pero son inmensas. Porque inmenso es lo de Dios. Y todo lo que se hace con la voluntad de Dios, por muy simple que parezca, es inmenso. Como lo dice la lámina, el cepillar de los dientes. Un abrir los brazos y mirar al cielo. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos, que son un acto simple de mi voluntad. Así que si la justicia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza, todo esto son atributos de Dios, hacen su curso, mi voluntad los precede. Es su voluntad la que hace justicia, es su voluntad la que comunica fortaleza, es su voluntad la que expresa bondad. Mi voluntad los acompaña, los pone en actitud de obrar, en fin, no se apartan un punto de mi querer. Por eso todo es voluntad de Dios, absolutamente todo. Su misericordia, su justicia. Por eso dice Romanos 8:28, todo lo permite Dios para bien, porque de su voluntad solo sale bien. Y Él puede impedirlo, aun aquello que nos parezca malo. Si no lo impidió, es porque de ahí va a sacar un bien. Esto tiene que fijarse en nuestro corazón con fuerza, porque esto es lo que nos va a cambiar la mirada que el mundo le da a las cosas para nosotros mirar con los ojos de Dios. Por eso quien toma mi voluntad toma todo, dice Jesús. Es más, puede decir que su vida ha terminado. Terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias, porque en quien hace mi querer todas las cosas pierden sus derechos. Mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. Y su querer, su voluntad es Jesús mismo, porque es a Jesús a quienes nos unimos cuando vamos a hacer actos en la voluntad de Dios. Ahora, esto que dice aquí, determinadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, eso no se da de un día para otro. Eso es fruto de la continuidad de hacer los actos ininterrumpidos en su voluntad. Eso es lo que nos va dando vida en la divina voluntad. Y es la vida de Jesús en nosotros la que va a ir terminando las debilidades, las tentaciones, las pasiones y las miserias. Dios nunca, y Él lo dice,
en el volumen 1 se lo dice a Luisa. Nunca nos va a quitar todo de un solo golpe, no. Él va transformándonos poco a poco para ir dejándonos a nosotros esa tarea de la constancia en llamarlo a vivir en nosotros, en estar en una continua comunicación con esa voluntad divina, para ir haciéndola principio, medio y fin de todos nuestros actos, por pequeños, por simples que sean, o por internos o por ocultos. En todo tiene que estar su voluntad reinando como principio. Con estas reflexiones terminamos el primer capítulo de octubre 2. Ahora pasamos a noviembre 18 de 1913, que nos refuerza con este título: por cuanta conexión tiene el alma con la voluntad de Dios, tanto bien puede producir la cruz. Porque en este caminar en la voluntad de Dios se va a cumplir siempre lo del Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? Es aprender con Él, que es el Maestro, a vivir en Él y dejar que Él viva en nosotros. Eso es ser discípulo de Jesús en este reino. No es imitarlo, no. Es aprender de Él y con Él a vivir en Él y a dejar que Él viva en nosotros. Perdernos en Él y que Él viva en nosotros. En este caminar siempre va a haber cruz. No es que las cruces van a desaparecer, no. Va a haber privaciones, va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, todo eso va a haber. Eso es lo que se llama cruz, todo lo que dijéramos estorba a la naturaleza, le hace doler a la naturaleza y lo que la naturaleza rechaza, porque la naturaleza nunca va a abrazar la cruz de una manera espontánea. Jesús nos dice: hija mía, cuando dos voluntades están opuestas, entre ellas una forma la cruz de la otra, ¿sí? Tú quieres entrar a la universidad o que tu hijo entre a la universidad y las circunstancias muestran que no pudo entrar porque no había cómo pagar el semestre, porque no pasó en el examen, por lo que sea. Si tú te unes a la voluntad de Dios manifestada en esa circunstancia, no hay cruz. Pero si tú mantienes tu voluntad de querer que entre, eso te va a producir un dolor, una depresión, y entonces se forma la cruz. Y así en todo. Así es entre mí y las criaturas. Cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ellas mi cruz. Así que yo soy el asta larga, la vertical, ¿no? Ella la corta, o sea, nosotros somos la horizontal, que cruzándose forman la cruz. Pero cuando la voluntad se une a la mía, las astas no quedan más cruzadas. Se unen y forman una sola asta. Entonces ya no hay cruz. Pero esto lo da cuando el alma vive en conexión con la voluntad de Dios. Cuando reconoce la voluntad de Dios en esa circunstancia. O sea, reconoce que eso es lo que Dios quiere y que lo que Dios quiere es lo mejor. Es cuando el alma en paz asume esos resultados
o esas circunstancias, las vive en paz y pronuncia su fiat. Así lo quieres, Señor, tú, así lo quiero yo. Continúa Jesús explicándonos. Además, yo santifiqué la cruz, no la cruz a mí. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Y cuando se habla de resignación a la voluntad de Dios en los volúmenes, no es un conformarme triste. Bueno, ¿qué se va a hacer? Dios lo dispuso así, pero sigue en nuestro corazón el dolor, la tristeza, todavía el anhelo de lo que queríamos y no se dio. Ahí no hay una conformación o una resignación perfecta a la voluntad de Dios, no. Tiene que darse esa conformidad, ¿sí? Cuando abrazamos la cruz con verdadero corazón, de que es lo mejor porque Dios lo quiere, así yo no lo quiero. Ahí es donde la cruz santifica al alma. Por lo tanto, también la cruz, tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. No solo esto, la cruz santifica, crucifica parte de la persona. Fíjense esto que nos dice Jesús. Está hablando de la cruz como las circunstancias esporádicas, tribulaciones, problemas que se nos presentan. Ellos crucifican parte de nuestra persona, crucifican o nuestro gusto, o nuestros criterios, o nuestros proyectos, según lo que sea, ¿no? Según la circunstancia. Pero mi voluntad no se le escapa nada. Mi voluntad santifica todo, crucifica todo. Crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. De modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Es cuando el alma ha comprendido de corazón que lo más valioso es la voluntad de Dios en su vida. Y diariamente hace esa consagración a la voluntad de Dios, renunciando a sus deseos, a sus afectos, a sus anhelos, a sus pensamientos, a todo. Y eso lo hacemos cuando hacemos el acto preventivo. Ven, divina voluntad, a reinar en mis ojos, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a respirar en mi respiro, a amar en mi corazón, a perdonar en mí. Que sean tus deseos y no los míos. Que sean tus proyectos y no los míos. Y en cada momento el alma renueva esta entrega voluntaria a la voluntad de Dios. Le da a Jesús la libertad de hacer con ella lo que quiera. Y ahí es donde la voluntad divina nos crucifica totalmente, no una sola parte, no solo nuestros deseos, ni solo nuestros proyectos, no, todo, absolutamente todo. Y como lo dice la lámina, esto significa hacer siempre la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aun cuanto todavía nuestra naturaleza se quebrante, pero nuestra voluntad está firme y eso es lo que Jesús mira. Continuamos. Los invito a leer mentalmente un momentico este texto, este párrafo. Así que la cruz
y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Aquí hay otra cosa importante para considerar. Es Jesús quien dispone los actos que debemos realizar en su voluntad, porque es Él el que va tejiendo cada instante de nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que reconocerlo en todo. Mi voluntad, por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Con esos actos nos crucifica totalmente. Continuamos. Vamos al capítulo de noviembre 27 de 1913. La divina voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra. Hija mía, por cuantos actos completos de mi voluntad haces a la criatura, tantas partes de mí toma en sí, y por cuanto más toma de mi voluntad, tanto más luz adquiere y dentro de sí forma el sol. Habla de actos completos. ¿Qué es un acto completo? Cuando hablamos de los actos divinos, Jesús explicaba que cuando el alma lo llama a actuar en ella, ven divina voluntad a orar en mí, a cepillarte en mí, a dormir en mí, a comer en mí. Él, pudiéramos decir, ese es como el comienzo, ¿verdad? Él toma ese acto que la criatura va a realizar y mira si ese acto está conforme a lo que él quiere. O sea, mira la intención de la criatura, su rectitud en lo que va a hacer. Purifica ese acto y luego entra a actuar en él. Ese es un acto completo. Porque no solo porque la criatura diga, ven a hacer esto en mí, ya eso se produce. Jesús mira las condiciones de ese acto y realiza todo el proceso que él de una manera pedagógica nos describe. Por supuesto que Jesús eso lo hace en un instante, porque en él no hay sucesión de actos, pero nos lo da a entender para que nosotros lo comprendamos. Actos completos, actos con una recta intención, actos bien hechos. Por eso le enseña a Luisa, en tus actos un ojo lo debes tener en mí y otro en lo que haces. O sea, son actos bien hechos porque para servir a Dios y no a la criatura. Continúa Jesús diciendo, cuando eso se hace, la criatura es actos completos en su voluntad, tantas partes de Jesús toma la criatura. Por cuantos actos completos hace, tantas partes de Jesús. O sea, ese Jesús se va formando en la criatura de una manera progresiva. No va creciendo Jesús en el alma progresivamente. Así como la criatura crece en edad, en sabiduría,
en gracia, así Jesús va creciendo en el alma. Y ese crecimiento se va haciendo en forma de luz. Tanto más crece Jesús en el alma, tanta más luz adquiere. Y va formando dentro de sí el sol, porque Jesús es el sol. Pero ese sol no entra en nosotros así de una vez, no, va entrando progresivamente como luz, que es la vida de Jesús en nosotros. ¿Cómo se forma ese sol? De la luz que toma de mi voluntad. Los rayos de este sol están concatenados con los rayos de mi sol divino, así que uno se refleja en el otro. La criatura se va llenando de luz, que va formando en sí ese sol que es Cristo, en razón de los actos completos que hace en su voluntad. Va entrando en esa comunicación de luz, si así pudiéramos decir, entre él y Dios. Ese sol que se va formando en él va saeteando, o sea, se va proyectando en el sol divino que es Jesús. Y Jesús a su vez va también proyectando sus rayos divinos en esa criatura. Por eso dice Jesús, el uno se refleja en el otro. Uno saetea al otro y mutuamente se saetean. ¿Por qué? Por cómo son los actos de la criatura divinos. Porque los está haciendo en la voluntad de Dios. Y como son divinos, son actos que le dan honra, gloria, adoración, amor a la Santísima Trinidad en Jesús. Porque es Jesús que sale de él para gloria del Padre. Entonces son saetas de amor divino, de gloria divina que salen de la criatura hacia Dios, hacia la Trinidad. Y a su vez la Trinidad, dijéramos, devuelve esas saetas a la criatura, porque en la criatura está Jesús. Ahí es donde se da esa comunicación de amor que se da en el seno de la Trinidad. El Padre que ama al Hijo y el Hijo que devuelve ese amor al Padre en el Espíritu Santo. Eso que da en el seno de la Trinidad es lo que se produce entre la criatura y Dios cuando hace sus actos en la voluntad de Dios. ¿Pero por qué se produce? Porque a la larga no es la criatura. Lo que sale de la criatura son actos divinos, o sea, actos de Jesús. O sea, un Jesús que en la criatura adora, glorifica y ama al Padre. Por supuesto que la criatura, como está unida a Jesús en la misma voluntad, con él participa de este honor, gloria, adoración que se le da al Padre. Porque ya no son dos vidas en la criatura, sino una vida, la vida de Jesús. Y en esa vida de Jesús va escondida la vida de la criatura. Y se cumple lo que dice San Pablo, escondidos con Cristo en Dios. Uno saetea al otro y mutuamente se saetean. Y mientras esto hacen, ¿qué ocurre? El sol que mi voluntad ha formado en el alma se va engrandeciendo siempre más. Son los actos hechos en la voluntad de Dios los que van produciendo esos efectos en la criatura. Continuamos en este capítulo. Jesús dice, mi voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra. Y cuando el alma ha llegado a ella, o sea, ya el alma está viviendo en la voluntad de Dios, ha sojuzgado todo y ha hecho todo. Y no le queda más que morar en lo alto de estas alturas. Claro, porque ya posee, pudiéramos decir, de una manera plena, que es el don,
aquí está hablando de ese don de la voluntad de Dios, posee de una manera plena ese don. Ha llegado al punto más alto, que es a donde todos queremos llegar, la posesión de ese don. O sea, ya no vivimos nosotros, sino Jesús quien vive en nosotros. Cuando esto se da, ya a la criatura no le queda más que morar en lo alto de las esferas. De esas alturas, gozárselas y comprender siempre más esta mi voluntad. Va creciendo en conocimiento de la voluntad de Dios. Aún no bien comprendida ni en el cielo ni en la tierra, por supuesto, porque esta voluntad de Dios no es inagotable, su conocimiento, como es inagotable el conocimiento de Dios. A Dios nunca lo vamos a conocer y a comprender totalmente. Él sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso esa voluntad de Dios no la vamos a conocer plenamente ni aquí en la tierra ni en el cielo, pero sí hasta el grado que Dios nos permita hacerlo. Aún no bien comprendida ni en el cielo ni en la tierra. Continuamos en este capítulo del 27 de noviembre de 1913. Esto que dice Jesús hace aquí alusión a lo que dice Juan 10, 34 y 35. Cuando Jesús, hablando con los fariseos, le dice: está escrito en vuestra ley, yo os he dicho, dioses sois. Ellos le dicen que lo llaman blasfemo porque él se cree Dios, dice que es Dios. Entonces Jesús le dice: si la escritura dice dioses sois, si llama dioses aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, porque yo no me puedo llamar Dios. Es lo que le dice Jesús a los fariseos. Vamos entonces al 8 de marzo de 1914. Quien está en la divina voluntad, todo lo que hace Jesús puede decir es mío. Viviendo y muriendo en el divino querer, no hay bien que el alma no se lleve con ella. Habla de los efectos de ese vivir en la divina voluntad. ¿Por qué dice todo lo que hace Jesús es mío? Porque posee a Jesús. Dice, todo está en mi voluntad. Si el alma la toma, toma toda la sustancia de mi ser y contiene todo en sí. La sustancia de Jesús. Quien está en mi voluntad, todo lo que yo hago, el alma puede decir es mío, todo lo que hace Jesús. Porque la voluntad del alma está tan fundida con la mía que lo que hace mi voluntad lo hace ella. Así que viviendo y muriendo en mi querer, viviendo y muriendo. ¿Quién va a morir en la voluntad de Dios? El que vive en la voluntad de Dios. El que la conoce y se ha unido a ella. No hay bien que con ella no se lleve, porque no hay bien que mi voluntad no contenga. Y de todos los bienes que hacen las criaturas, mi voluntad es la vida. Vuelve a repetir la misma idea. De todos los bienes que hacen las criaturas, mi voluntad es la vida. Ese bien brota de la voluntad de Dios. Entonces, muriendo el alma en mi voluntad, esto para los moribundos, los que mueren en su voluntad, se lleva consigo todas las misas que se celebran. Miren qué prodigio. No solo en las que él participó, todas las misas que se celebran, las oraciones, las obras buenas que se hacen, porque todas son fruto de mi voluntad. O sea, todo eso le pertenece a su voluntad. Y además, todo esto es mucho menos
en comparación del obrar mismo de mi voluntad que el alma se lleva consigo como suyo. Basta un instante, miren esto tan hermoso, tan esperanzador, tan consolador. Basta un instante del obrar de mi voluntad para sobrepasar todo el obrar de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Un instante del obrar de mi voluntad sobrepasa las obras grandes, prodigiosas, hermosas, admirables, que todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras, han hecho, pero no las han hecho en su voluntad, las hicieron con voluntad humana. ¿Cuánto vale un acto hecho en la voluntad de Dios? Un instante del obrar de mi voluntad. Un decir, ven Jesús a caminar en mí. O ven Jesús a respirar en mí. Un instante del obrar de mi voluntad. Un respiro en su voluntad. Un pálpito en su voluntad. Sobrepasa las obras, todo el obrar de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Esto es muy grande. Y Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿A qué altura me estás llamando a vivir? ¿Cómo no corresponder? ¿Cómo no poner todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo en responder a esto tan grande al que Dios nos llama? Habiéndonos dicho Jesús esto, todo el bien que trae el morir en su voluntad, que el alma muriendo en su voluntad se lleva consigo todas las misas, el valor de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos hechos en su voluntad. Ahí sí pudiéramos decir, sobrepasa las misas gregorianas, el valor de las misas gregorianas. Así que el alma muriendo en mi voluntad, no hay belleza que la iguale. No hay belleza que la iguale. ¿Por qué? Porque el alma que muere en la voluntad de Dios posee la belleza de Jesús. No hay altura, no hay riqueza, no hay santidad, no hay sabiduría, no hay amor, nada la puede igualar. Posee Jesús. ¿Quién supera a Jesús en santidad? ¿Quién supera a Jesús en riqueza? ¿Quién supera a Jesús en sabiduría? ¿Quién supera a Jesús en amor? ¿Quién supera a Jesús en altura, en grandeza? Nadie. Pero como decíamos, ¿quién muere en la voluntad de Jesús? ¿Quién ha vivido en ella? Los últimos momentos de la muerte se dan en razón de cómo hemos vivido. Así que el alma que muere en mi voluntad, al ingreso que hará en la patria celestial, no solo se abrirán las puertas del cielo, sino que todo el cielo, fíjense, todo el cielo se abajará o descenderá para hacerla entrar en la morada celestial, para honrar la obra de mi voluntad en ella. Ese homenaje que se le hace de que las puertas del cielo no solo se abren, sino que todo el cielo, es que esto es grandísimo, esto es admirable, todo el cielo desciende. ¿Para qué? Desciende para hacer entrar, para llevarla a estas almas a la morada celestial.
y así honrar no a la criatura. Lo que el cielo desciende y baja y corteja a esa alma para entrar en la morada celestial, no es por lo que ella ha hecho, sino por la voluntad de Dios que ha obrado en esa criatura, para honrar la obra de la voluntad de Dios en la criatura. Qué hermosa ha de ser la muerte del alma que muere en la voluntad de Dios. Por eso la muerte de Luisa, cómo fue de prodigiosa. Y de ahí la importancia de esta oración, porque nos va enseñando a preparar ya ese momento para nosotros. Jesús, quiero morir en tu voluntad. Uno mi agonía y la de todos los hombres a la tuya. Tu agonía sea mi fuerza, mi luz, mi defensa y la dulce sonrisa de tu perdón. Mi último suspiro lo pongo en el último respiro que diste por mí en la cruz. Y ahí continúa esa oración. Ya en el taller anterior, no sé si en el de las horas de la pasión, se puso esa oración. Si alguno la quiere tener, pues me dice y yo le envío el texto completo para no detenernos aquí y poder continuar con nuestro taller. Continúa en este capítulo. ¿Qué decirte además de la fiesta? La sorpresa de todos los bienaventurados al ver a esta alma toda sellada por el obrar de la voluntad divina. Al ver en esta alma que todo lo ha hecho en mi querer, que todo lo que ha hecho en vida, cada palabra, cada pensamiento, cada obra, cada acción, son tantos soles que la adornan y uno diverso del otro en la luz y en la belleza. Al ver en esta alma los tantos ríos divinos que inundarán a todos los bienaventurados, y que no pudiéndolos contener el cielo, correrán también en la tierra para bien de los viadores. Miren, son los prodigios que se dan por el alma que vive en la voluntad de Dios. Vamos a detenerlos para contemplarlos y admirarlos. Soles, no solo adornan al alma esos soles, ya veamos cómo se va formando ese sol. Cada acto es un sol, no son soles que la adornan. Diferente el uno del otro en luz y en belleza, sino que también pudiéramos hablar de esos soles como ríos divinos de luz, que no solo le dan belleza al alma, sino que inundan todo, a todos los bienaventurados, a todos los que están en el cielo. Los inundan. Imagínense, ¿qué es inundar? Llenar hasta el borde. Y no solo eso, sino que son tantos esos ríos, esa luz, esos ríos de luz que inundan al alma, que no solo inundan a los del cielo, sino que se desbordan para correr en la tierra para bien de todos los viadores. Qué bien produce un alma que muere en la divina voluntad. Por eso tenemos que prepararnos para ello. Y Jesús nos lo cuenta porque no los podemos ver, no lo podemos percibir. Y en su pedagogía admirable nos lo describe Él, para que entendamos lo grande que es este vivir en la divina voluntad. Y por eso dice: ah, hija mía, mi voluntad es el portento de los portentos, por todo lo que ya hemos conocido. Es el secreto para encontrar la luz, la santidad, las riquezas. Es el secreto de todos los bienes, pero no es conocido. Por lo tanto, tampoco es apreciado
tampoco es amado. ¿Cuántos han oído hablar de la divina voluntad? Incluso tienen los volúmenes. O se limitan a escuchar charlas, pero no se adentran en este mar de las verdades a través de los volúmenes. Por eso no lo pueden conocer debidamente ni amar. Y esa es la invitación que le hace a Luisa y con ella a nosotros. Al menos tú aprécialo y ámalo. Hazlo conocer a cuantos veas dispuestos. Importante. Hazlo conocer a cuantos veas dispuestos. Ahí tenemos la tarea de cumplir con este deseo de Jesús. Otro día, dice Luisa, estaba sufriendo, sentía que no podía hacer nada y me sentía oprimida por esto. Y Jesús le dijo, no te inquietes, busca solamente el estar abandonada en mi voluntad y yo haré todo por ti. Qué necesario es el abandono. Abandonarnos es no hacer para que Jesús haga. Porque es más un solo instante en mi voluntad que todo lo que podrías hacer de bien en toda tu vida. Es más un solo instante en mi voluntad que todo lo que podrías hacer de bien en toda tu vida. ¿Cuántas veces nos encontramos angustiados, desesperados porque no logramos hacer una cosa? Abandónate. Ponlo todo en manos de Dios. Dice Jesús, no te afanes, no te inquietes. Trata solamente de estar abandonada en mi voluntad. Yo haré todo por ti. Qué consolador esta promesa. Tenemos que creer en ella. Y aquí dice algo muy importante. Vamos a leerlo detenidamente. Hija mía, quien verdaderamente hace mi voluntad puede decir que todo lo que se desarrolla en ella, tanto en el alma como en el cuerpo, lo que siente, lo que sufre, puede decir Jesús sufre. Jesús está oprimido, porque todo lo que las criaturas me hacen me llega hasta en el alma en la cual habito, porque hace mi voluntad. ¿Quién verdaderamente hace mi voluntad? Esto es importante. O sea, quien realmente está haciendo de su voluntad su vida propia. A quien realmente tiene ese vivir continuo en la voluntad de Dios, entonces él puede decir, mi vida ha terminado. Es Jesús el que sufre, es Jesús el que está oprimido. ¿Por qué? Porque todo lo que las criaturas le hacen a Jesús y que él siente llega a las almas que viven en su voluntad. Dicen las cuales yo habito. Y habito en ella porque hace mi voluntad. Así que si las frialdades de las criaturas me llegan, mi voluntad la siente, y siendo mi voluntad vida de esa alma, ella también la siente. Por eso cuando el alma que vive en la voluntad de Dios siente frialdad o siente opresión, dice, en vez de afligirse por estas frialdades, como si fueran de ella, debe estar en torno a mí para consolarme y repararme por las frialdades que me mandan las criaturas. Es decir, ya esos estados de ánimo que tiene el alma que vive en la voluntad de Dios ya no son de ella, son los estados de ánimo de Jesús, de los que ella está participando. Por eso si siente distracciones, si siente opresiones, si siente frialdades, debe reconocer que ya no son suyas, sino de Jesús. Y por eso el alma que vive de la voluntad de Jesús va a sentir diversas penas, según las ofensas que las criaturas le hacen a Jesús. Y dice Jesús, las sentirá repentinamente, de sobresalto, o sea, no van a ser permanentes. Igual los gozos, los contentos indescriptibles. Si en las penas se ocupa en consolarme,
en repararme, en las alegrías y en los contentos se ocupará en gozárselos. Entonces mi voluntad encuentra su compensación. De otra manera quedará contristada. ¿Cuándo queda contristada? Cuando la criatura reconoce esas cosas como de ella, no como de Jesús. Por eso la criatura tiene que olvidarse de sí y ya empezar a reconocer a Jesús en ella. Vuelvo a repetir lo que Jesús nos repite. Reconóceme en ti, aprende a reconocerme en ti y reconocerte en mí. ¿Para qué? Para que ya no reconozcamos las cosas como nuestras, sino como de Jesús en nosotros, y poder así reparar, consolar a Jesús, porque ya no es nuestra vida, sino la vida de Jesús en nosotros. Y con esto termina Jesús este capítulo, que es muy importante lo que aquí nos dice. Hija mía, quien hace mi voluntad absolutamente no puede ir al purgatorio, porque mi voluntad purga al alma de todo, la purifica de todo. Y habiéndola tenido en vida tan celosamente custodiada en mi voluntad, ¿cómo podré permitir que el fuego del purgatorio la toque? No, porque ya quien vive en esa alma es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no puede ir al purgatorio. Además, a lo más le podrá faltar algún adorno, y mi voluntad, antes de develarle la divinidad, antes de revelarle la divinidad, la va adornando de todo lo que le falta para luego revelarme. Antes de entrar, dijéramos, al cielo, Jesús le completa la obra, ¿no? Le da lo que le falta y le revela la divinidad. Bueno, qué grande, qué consolador estas palabras y estas enseñanzas que Jesús nos da, que nos deben llevar de ánimo, de fuerza, para ser constantes en este vivir, en este morir continuo a nuestra voluntad para que solo sea la de Él. Entonces podremos vivir el martirio de la atención continua, que es necesario para que todo esto se dé en nosotros. Bueno, vamos a colocar en las manos de nuestra Madre este tesoro que hoy hemos recibido, que ella lo cuide, lo cultive en nuestros corazones, que ella como modelo nos enseñe a vivirlo, nos dé la fuerza para hacerlo, la constancia, y que su voluntad y la de su Hijo reine en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.